Dominicana está estancada en calidad educativa a pesar de ya más de una década de aprobado el 4% y que se han creado las regulaciones del sistema educativo. Lamentablemente la educación dominicana en términos de gestión, en términos de aprendizaje, no ha avanzado. Aquí tenemos ya años predicando sobre lo que hace falta para mejorar la educación, pero lamentablemente ministro tras ministro no se hace. Aquí hemos tenido ya, después de la aprobación del 4%, 5 ministros de educación. Tuvimos un abogado, un arquitecto, un contador en los pasados 8 años. Después de esto hemos tenido 2 doctores en educación. Y lo que te evidencia toda la investigación científica, educativa, es que aquí lo que tenemos es un serio problema. Las metas no se han logrado. Tú lees las expectativas de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este momento nosotros no estamos ni siquiera a un 60% de esas metas en educación. ¿Estamos quemados en educación? Sí, no, en educación estamos reprobados, pero ¿dónde está el problema? Yo insisto como académico y como director de sistemas educativos, acreditador internacional y local, en que el problema aquí es de gestión. Usted da un punto clave de gestión, pero antes de entrar en la gestión, ¿cuáles son los 2 doctores en educación que hemos tenido al frente del ministerio? Bueno, el doctor Roberto Fulcar fue ministro y está también el doctor Ángel Hernández, que ahora es ministro. ¿Los 2 son doctores en educación? Absolutamente. ¿Cuál ha sido el resultado de los últimos tiempos? Vamos a dejar al señor Fulcar para que se sane de su situación de salud, pero vamos a hablar del actual ministro, que ya debe tener aproximadamente un año. Sí, va a cumplir un año al frente del Ministerio de Educación. Y una de mis críticas a esta gestión del ministro Ángel es que yo digo que él es espontáneo para contar dificultades, pero no ha tenido la habilidad de sentarse para hablar de logros en su gestión. Mire, quien dirige es totalmente cierto. O sea, el ministro, por ejemplo, expresó la semana pasada o antepasada su preocupación sobre los resultados de las pruebas de tercero y sexto grado de primaria, pero un ministro no se preocupa, se ocupa. Entonces, ¿Cómo es? Sí, porque, o sea, yo pensaba que era yo que le tenía cariño. No, sinceramente acá, cuando Ángel Hernández asumió la posición de ministro, yo fui el primero que fue a un programa de televisión a apoyar todas las expectativas y esperanzas que teníamos los académicos de este país de que las cosas empezaran a mejorar en educación. Pero ¿Usted lo conocía antes de llegar al puesto? Sí, yo he trabajado mucho con muchas comisiones de educación por muchos años. También fui recientemente el coordinador de la Comisión de Reactivación del Pacto por la Educación, en la que también, de la cual es parte el ministro. Y todos los que tenemos más de 30 años en el mundo educativo de este país e internacional como yo, conocemos a todas las figuras. Aquí con la educación tenemos al mismo grupo decidiendo y manejándolo todo desde 1992. Yo recuerdo el plan decenal, el primer plan decenal de educación que empezamos en el 92. Jacqueline Malagón. Y todo el que usted ve hoy en día, mire, involucrado en las comisiones, es el mismo grupo. O sea, el mayor avance que se ha tenido en la República Dominicana, de manera particular, yo cito 3 casos en materia de educación, pero inicia, yo digo del pasado reciente, con el plan decenal. La visión, porque yo les voy a dar una noticia. ¿Cuándo fue el si plan usted decenal? revisa hoy todas las aspiraciones del plan decenal de educación de hace 30 años, al día de hoy los problemas son los mismos. Lo mismo. O sea, usted no va a encontrar ningún logro en las aspiraciones del plan decenal de educación. Pero yo insisto, el tema aquí es de gestión. Un ministro de educación es el responsable de lograr que la política educativa se cumpla. Si no existe, que se creen. Entonces, en términos operativos, el Ministerio de Educación tiene todas las instancias para resolver todos los problemas de la educación. ¿Cuál es el éxito del ministro de Educación a nivel de la gestión educativa en República Dominicana antes de llegar a esa posición? O sea, lo que no lo conocemos, lo que no estamos vinculados con el sistema educativo, ¿cuál es su éxito en la educación? Bueno, lo que sucede es que aquí, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, el actual ministro dice que él no es una persona que está en un tema político, que no le interesa la política en la educación, pero el nombramiento del ministro de Educación no es una decisión política, eso no es mediante un concurso. Ahí no se concursa para ver cuál es la persona más... No, es una atribución del presidente. Exacto, pero es una decisión política y no técnica. Claro, vamos a estar claros. Claro. O sea, entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, quienes hoy en día dirigen el Ministerio de Educación no son personas especialistas en educación escolar, sino en educación universitaria. El ministro y la mayoría de sus viceministros vienen del mundo universitario, no del mundo escolar.
Ojo. Son dos mundos. Son dos mundos muy Son distintos. muy Es una Son dicotomía entre la andragogía y la pedagogía. Sí, sí, son dos Entonces, mundos. Espérese, la andragogía no es la que nos dan a nosotros cuando estamos grandes ya. Sí, Sí. Y entonces, la pedagogía a los niños. sí, Exacto. entonces Ok, el tema estamos está, bien, miren cuál es el tema que tenemos acá. Para usted resolver los problemas de la educación pública, usted necesita conocer la educación pública, la preuniversitaria. Desgraciadamente, eso no es lo que hemos visto acá. Cada vez que hay un nuevo ministro, este llega a aprender qué es lo que pasa. Entonces, la decisión de nombrar a un ministro es el inicio del problema. Señores, de 2012 en adelante tuvimos a un abogado que nunca en su vida había trabajado educación. Luego tenemos un arquitecto, Amarante Baret. Luego tenemos a Navarro, un arquitecto que tampoco era experto en educación. Luego tenemos a Peña Mirabal, pero en el caso, contador. en el caso de Navarro, Espérese. tengo yo que salir en defensa de él, pero es profesor universitario. Ese es el tema, que no es un problema universitario, Es que que es son- excelente que usted ha estamos dicho hablando de eso. primaria. Señores, los problemas de la educación en adultos no tienen nada que ver con la educación escolar. No, pero tiene nociones, porque tiene alguna Lo que noción. pasa es que la educación no se puede trabajar por noción, sino Ok. por pericia. Ok. Entonces volvemos al tema. Seguimos. Luego tenemos a un contador, Peña Mirabal, lo mismo. Pero Peña Mirabal tiene una incidencia en el sistema educativo, tengo entendido. No. O sea, a nivel de dominio, experiencia en educación escolar, no. No. Aunque ahora hemos tenido 2 doctores en educación. Y no ha ido peor. Pero no, yo no diría que nos ha ido peor porque es que no se ha mejorado. Estamos en lo mismo. O sea, está estancada la educación Sí, dominicana. y yo insisto, como académico, como especialista en educación y también director de centros educativos, que el problema es de gestión. Porque si usted me dice, mira, aquí no tenemos buenos maestros, ok, eso es lo que dicen, que el problema es el maestro. Eso te dice a ti que esa persona ni siquiera conoce la Ley General de Educación y no ha leído el artículo 59 de la Ley General de Educación, que te habla de 13 factores que son los que inciden en la calidad de la educación. De esos 13 factores, apenas 3 son pertinentes al rol del maestro. O sea que es imposible que el problema sea el maestro. Aún así, vamos a suponer que los maestros necesitan mejorar. Todos los profesionales en esta era, que es la era del aprendizaje durante toda la vida, necesitan mejorar. Una actualización No es solamente- permanente. Exacto. Ahora, ¿quién es el responsable de eso? El Ministerio de ministerio. Educación. Por ejemplo, necesitamos mejores maestros. Nosotros, en el Observatorio Educativo de la ADP, hemos realizado O sea, un estudio. ¿qué es este? Ese estudio reciente. No es. ¿Y qué te dice ese estudio sobre la formación del docente? Que el mismo Ministerio de Educación ni siquiera es capaz de realizar un diagnóstico de necesidades formativas de los docentes. Si usted no tiene un diagnóstico de las necesidades de capacitación que tiene el docente, entonces usted no va a poder mejorar la calidad del docente. Entonces, Y ese es la apenas- ADP incide en la formación de sus miembros. la ADP inclusive ha creado una propuesta para la formación docente. ¿Cuál El es? problema es que esa es una decisión ministerial. Entonces, ¿qué solicita la ADP? Que necesitamos mejores programas de formación docente. Es la misma ADP, ojo, la que está exigiendo que los programas de formación docente se basen en un diagnóstico de necesidades formativas. ¿En qué se basan acá? En lo que te ofrecen las universidades. Vamos a hacer una maestría en neurociencias. Muy bonito, wow, una ¿Aplicarla maestría. dónde? Pero ¿quién ha dicho que el problema del docente es la neurociencia? Vamos a hacer una maestría en lingüística aplicada. Pero no hay Usted dice, una, ¿pero no hay- aplicada a qué? pero no hay una entidad que se llama INAFOCAN. Ese es el tema, es que el INAFOCAN depende del ministerio. Es el INAFOCAN, sus programas no se basan en un diagnóstico de necesidades formativas, tú no vas a tener mayor desempeño o mejor desempeño. Inclusive algo más. Aquí dicen que el problema es los docentes. ¿Dónde está la evaluación científica que demuestra eso? Son aforismos, son mitos. La educación es una ciencia. Pero, profesor, desde que yo estudio, tengo uso de razón, me pusieron a estudiar en Cotuí, que tuve una Daban más formación... solé en Cotuí. ¿Eh? Daban más solé. No, yo no soy de esa época. Pero yo recuerdo que me formé en años importantes en el Plan Reforma, que no sé tampoco por qué lo quitaron, porque el Plan Reforma tenía una cantidad de materias que te permitía esa formación integral. Ajá, sí, sí, ¿Verdad? sí. Y se usaba mucho en los pueblos. Ahora yo me pregunto,
usted habla del análisis, de que no son los profesores, de que no hemos analizado el sistema, pero tampoco hay un análisis que nos diga qué necesita el mercado dominicano. Aquí tenemos un negocio, aquí todos los días se abre una universidad para dar las mismas materias. Tiene toda la razón, lo que pasa es que aquí hasta para dar un permiso para abrir una universidad no se hace un análisis. Aquí hay proporcionalmente. Pero profesor, usted me está diciendo que estamos fugiendo. No, lo que pasa es que aquí lo que hace falta, yo insisto, es un tema de gestión. No es un tema solo de visión. ¿Y usted no ha ido donde el ministro y ha hablado con él de y ha puesto sus conocimientos a la orden? Bueno, nosotros a través del observatorio educativo que yo dirijo, también a través del observatorio educativo de la ADP, hacemos esto, investigación científica. ¿Y se la ha mostrado al ministerio? Los primeros que recibieron este estudio fueron los viceministros del Ministerio de Educación antes de hacerse público. Lo presentamos, lo debatimos. ¿Y el ministro? El ministro también, todos ellos tienen. ¿Tienen eso? Claro que sí. Pero ¿cuál es el tema? Aquí hay que tener por lo menos humildad intelectual, que es algo que no abunda en este país. Eso es demasiado profundo. Entonces, si usted no cuenta con investigación, si usted no es perito en el área, porque no es lo que ha estado trabajando por décadas, por lo menos deben escuchar y recibir esto. Pero el problema es que aquí, cuando te hablan del derecho a la educación, lo único que se enfocan es que el niño no pasa una prueba. Y les voy a explicar algo. La educación es biopsicosocial. Si estamos hablando de aprendizaje como un problema acá tenemos que analizar todos los factores asociados al aprendizaje, no el maestro. El maestro es un factor. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado, profesor Aquí lo que Valdés? ha fallado es primero, hay una ausencia... Pero le digo que ha fallado. Por ejemplo, un criterio que quizás yo tengo errado. Usted, profesor, tenga cuidado. No, quizás yo lo tengo errado. Políticos, profesores, padres y estudiantes son los 4 actores del sistema que necesita para que opere. Y para que eso opere tienes que tener una política socioeducativa. Eso se llama. Aquí el principal problema es la ausencia de políticas socioeducativas que conecten la escuela y el hogar, la escuela y la comunidad. Pero ¿quiénes son los responsables de esto? Las autoridades, el ministro de Educación. Profesor, ¿cuál fue el aprendizaje de la pandemia? Es que la pandemia lo que se hizo fue un enfoque reactivo, fue reaccionar a lo inesperado. Y tú aprendiste, quizás, algo bueno de la pandemia fue que por lo menos se dieron la oportunidad de entrenar más sobre el uso de la tecnología, pero toda la investigación científica te demuestra que la tecnología per se no mejora el aprendizaje. Por ejemplo, yo aprendí de la pandemia que papá y mamá se dieron cuenta de los hijos que tenían. Claro. Sí, por ejemplo. Papá y mamá se dieron cuenta con quién estaban casados. Yo aprendí de la pandemia que el profesor se dio cuenta de las deficiencias que tenía. Tecnológicas. Y que no sabía aplicar la pedagogía a la tecnología. Porque es que tú no puedes... Fíjate cuál es la hipocresía que hay en este país con la educación. Una escuela pública que ni siquiera es capaz de darle libros de textos a los niños, entonces quiere darle computadoras, tabletas y tecnología. Señores, para después venderla en las redes sociales. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Los niños que no pasaron las pruebas de tercero y sexto. Aquí a nadie se le ha dicho que esos niños que tomaron esas pruebas nunca tuvieron un libro de texto actualizado al currículo. Entonces, ¿de dónde que aquí les sale de que la sorpresa de que los niños se reprobaron si ni siquiera fueron capaces de darle libros de texto actualizados durante 10 años? Profesor. Mira, para una cosa estamos en el siglo XXI, para comprar tabletas, computadoras, equipos, pero para algo tan antiguo y básico como un libro de texto, ni siquiera ha sido capaz el Ministerio de Educación de lograr esto. Profesor. Entonces no hay forma de esperar mejores resultados si usted ni siquiera es capaz. Y yo insisto, aquí el problema de la educación es de gestión.